Aviso para nuestros espectadores. La información que expondremos en el siguiente podcast incluye información sensible de la Policía de Control de Drogas. Por lo consiguiente, hemos decidido proteger las identidades tanto del invitado como del entrevistador. Hola a todos, gracias por conectarse a nuestro nuevo episodio del día de hoy, en el cual tenemos un invitado especial de la PCD, con el cual vamos a hablar sobre la gestión de riesgos en la cadena logística. Para iniciar, vamos a hacer, o me gustaría preguntarle a nuestro invitado que nos pueda hacer una breve introducción sobre la situación actual que tenemos en el país y en nuestra región. Y para ello voy a tomar un dato, un par de datos que pueden contribuir a esta situación particular. Tenemos que en el último reporte del Global Report of Cocaine del 2023 de las Naciones Unidas, mencionaba que el 90% de las incautaciones de lo que es la cocaína se da por la vía marítima. Esto, entre unas razones, porque hoy en día es más atractiva esta ruta transatlántica que eventualmente cruzar todas las fronteras hacia el norte. Y por supuesto, el norte también ha tomado algunas medidas para disuadir y aumentar los controles de ese trasiego de productos ilícitos, como lo es las drogas y demás. Bajo ese contexto, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, primero que todo, buenas tardes y les agradezco la invitación para tratar este tema, que es un tema muy rico en información, por el cual podríamos estar hablando horas de horas, pero vamos a tratar de hacerlo de manera aterrizada, concisa, para que la idea pues quede lo más palpable, presente en las personas que vean esta información. La situación actual. La situación actual va ligada directamente al tema del gran auge que hemos experimentado en los últimos años con respecto a lo que es la producción de cocaína, específicamente, que es la sustancia que por regla general es la que se está dando más importancia desde hace mucho tiempo, lo que es cocaína. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en los últimos años se ha visto un incremento en el tema de lo que es la producción en los países que siembran la coca y que por ende ha aumentado los volúmenes de tráfico porque hay demasiada mercadería ilícita para llegar a sus lugares de destino. Esto evidentemente nos ha afectado porque siempre se ha hablado de que Costa Rica al inicio de hace muchos años se le presentaba como un país de tránsito, pero después con respecto a cómo se fue dando esta evolución en los sistemas criminales, ya nos damos cuenta de que Costa Rica ya evoluciona también y ya no se convierte en un lugar de paso, sino que pasa a ser bodegaje, pasa a ser un lugar en donde los grupos criminales se instauran, pasa a tener más importancia dentro de esta cadena ilegal, criminal, por así decirlo. La situación actual te la podría especificar, ¿verdad? De que al tener nosotros las condiciones ideales, a diferencia de otros países, para que estos grupos se afinquen acá, estamos en una clara desventaja. No tenemos ejército, nuestra policía es una policía civil, con ciertas limitaciones, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Claro. Tenemos que ver el tema también de corrupción, tenemos también que ver el tema de que al ser un país en donde las exportaciones de fruta fresca tienen una gran preponderancia, estos grupos criminales también aprovechan eso como mampara para utilizar estas exportaciones a distintos destinos, específicamente o con más generalidad a Europa, como medio para ocultar este tipo de sustancias. Resumiendo, la situación estaba un poco difícil, te podría decir, pero son cosas que se pueden paliar o por lo menos bajar un poquito el tono, pero eso depende mucho de la interacción que el gobierno vaya a tener con empresa privada, de la importancia que el exportador o los miembros de la cadena también le pongan a esto, que es un tema de seguridad, Claro. para que ellos puedan ejercer los controles más rigurosos que puedan tener a su alcance. Claro. Ahora me gustaría presentarte un par de gráficos y que también sobre esa línea nos puedas interpretar
o reforzar sobre esta misma situación actual. Uno de estos que voy a presentar tiene que ver con la cantidad de decomisos de cocaína del año 2020 a junio de 2022 y el tamaño. ¿Qué nos puedes decir de este gráfico en el cual claramente se ve que Costa Rica, ¿verdad?, está con muchos casos y el volumen también son cantidades significativas de incautación de cocaína? Ok, bueno, con respecto a lo que me mostraste en el gráfico, va relacionado a con lo que abrí ahorita en la primera pregunta que me hiciste. Específicamente esto va relacionado al tema de volumen de droga que está pasando. Lo que aparece en las incautaciones obviamente es un poquito de lo que eventualmente se logra decomisar, porque obviamente, y eso pasa en todos los lugares, no se decomisa todo. ¿Por qué? Porque los grupos criminales tienen sus métodos de tráfico, en algunos cuales les da buenos resultados hasta que por A o por B, pues se pone al descubierto para lo que son las autoridades independientemente el lugar. Si usted compara este gráfico con lo que le hablé ahora del tema de la sobreproducción de droga, específicamente coca, que se ha venido dando de unos años para acá, creo que tal vez ahí es un poco más entendible a la hora de hacer la comparación, porque a más producción, eventualmente van a haber más decomisos y eso se va a ver reflejado en el tema estadístico. O sea, podríamos decir prácticamente que Costa Rica se ha vuelto en un hub para el crimen organizado y de ahí utilizar esa posición privilegiada y ciertas condiciones, ¿verdad?, del entorno para de ahí exportar o reexportar Correcto, a Europa. porque parte de esas condiciones que usted menciona está lo que también le comentaba ahora, el tema de que las exportaciones que nosotros tenemos a nivel país son muchas y en distintas áreas. No estamos hablando solo de fruta fresca, estamos hablando de tubérculos, estamos hablando de plantas ornamentales, hablamos de equipo médico, un Sí, montón de cosas. electrónicos. Hay un montón de cosas en las cuales usted eventualmente puede tomar esa mampara para hacer sus contaminaciones ya pensando como criminal. Entonces, digamos que la maquinaria para poder hacer eso está. Ahí está presente. Entonces, ahí es donde tenemos que pasar, no la responsabilidad, pero sí pasar el nivel de conciencia al exportador como tal, para que éste ponga barbas en remojo en el caso de que no las esté haciendo y que diga, bueno, ok, tengo este peligro latente que puede eventualmente afectar mi operación. Claro. Y esta operación eventualmente la puedo blindar un poco haciendo A, B, C o D. Por supuesto. Sí, y parte, bueno, y el otro gráfico que también aquí lo estábamos analizando es el tema de que a nivel de incautaciones, las estadísticas lo que nos dicen de Centroamérica, incluyendo México, pero particularmente de Centroamérica, es que Costa Rica y Panamá han sido los que han liderado históricamente, ¿verdad?, lo que es, pues, las incautaciones a nivel de toneladas y demás. Y tal vez lo sumaría con esto que vos mencionás, que la particularidad del país converge un aparato exportador muy pujante, lo cual es muy positivo para el país, pero también que mucho de ese producto es producto perecedero y el producto perecedero tiene varias particularidades. Una de ellas es el contenedor en el cual va a ser transportado, que es un contenedor reefer, el cual tiene mayores cantidades de áreas, espacios para poder, en este caso, pues ocultar las drogas. Y el otro tema que también, por ser un producto que es perecedero, en muchos casos también, ¿verdad?, se trata de darle como rapidez en la parte logística, inclusive en los mercados a los que llega. Entonces, ¿verdad?, tiene como esas particularidades que, si bien es cierto, es algo positivo para el país, ese aparato exportador, pero también a su vez se convierte en, como lo decimos popularmente, un arma de doble filo. Correcto. ¿Ok? Muy bien, habiendo entendido la situación actual, ahora nos gustaría movernos al modus operandi de lo que sucede y cómo sucede todo este tipo de contaminaciones. Primeramente, me gustaría profundizar sobre el tema de las rutas. ¿Okay? Ya hablamos que tenemos países productores, tenemos ciertos otros países que sirven de hub o de puente, y luego los países destino. Para el caso particular de Costa Rica, ¿de dónde es principalmente donde se recibe la droga
y a dónde es que principalmente se envía, llámese puertos y demás destinos. ¿Cómo están esas rutas? Bueno, en esta parte, evidentemente, no voy a entrar en mucho detalle por un Claro. tema de compartimentación de información y que no me está permitido hablar de Claro. ciertas cosas, pero así hablando de forma general, te podría decir, bueno, que obviamente no somos un país productor, pero la droga como tal obviamente viene de los países productores ubicados al sur del continente. Colombia, Bolivia, Perú, eventualmente, que como lo venía diciendo ahora, han aumentado su capacidad productiva. Esa capacidad productiva la transmiten de distintas maneras, generalmente por vía marítima, ya sea utilizando también unidades contenedoras que hacen tránsito en Costa Rica y que la contraparte de los grupos criminales que la envían se encargan de bajarla acá en nuestro país, independientemente de la costa, Pacífico o Atlántico, y de aquí la reenvían hacia los lugares destinos. Últimamente, a pesar de que esto no es una cosa nueva, se ha visto el repunte de decomisos que se han dado en los últimos años a nivel europeo. Hay información interesante sobre grupos criminales que están operando o que estaban operando en Europa que mandaron su contraparte a nivel de continente americano para que vigilaran y coordinaran esos envíos con personal de confianza de ellos. Aquí no nos escapamos. Eventualmente sabemos de la presencia de grupos criminales europeos, de grupos criminales del norte del continente mexicanos, que han visto ciertos mercados como sus puntos por excelencia para entrada a los distintos lugares, independientemente sea Estados Unidos, independientemente sea Europa, con los distintos países donde se da el problema a más grande escala de lo que es la comercialización de droga. Entonces, Costa Rica como puente, pues se los mencionaba ahora, sí, puente siempre lo hemos sido, pero ahora ya las condiciones que tenemos actualmente ya han evolucionado hasta el punto de que prácticamente Costa Rica tiene las bases de operaciones de muchos clanes criminales en nuestros países, en nuestro país, perdón. Eso es problemático porque lo hemos visto también en el tema de que se están dando también pugnas de poder entre esos mismos grupos en el tema de criminal para controlar puertos de salida, y ahí es donde lo vemos en el punto de la violencia, en el punto del tema de sicariato, homicidios y todas estas cosas que, para muestra un botón, en los últimos años que se ha visto un repunte en el tema de homicidios, se ha visto un repunte en el tema de la violencia que cada día nosotros palpamos en la calle, que va relacionado a drogas. Claro. Entonces, Costa Rica como puente, pues sí, ha evolucionado bastante, y el tema primordial es de que sí tenemos que tener esa conciencia que les mencionaba al inicio para que esto se vaya minimizando. Tal vez no neutralizar lo que sería lo ideal, pero sí minimizar, y a nivel de lo que al exportador le interesa, que es de que no sean afectadas sus actividades o sus empresas, tener ciertos tips básicos para que esto no le suceda. Ok. Muy bien. Siguiendo en esa línea del modus operandi, vamos a hablar de que hay como 4 etapas en las cuales puede suceder la contaminación. Llámese en planta, en tránsito, en el puerto o en el mar. ¿Cuál es la más común? ¿Cuál es la que los exportadores deberían prestarle más atención o sí reforzar ciertos controles y demás? ¿Y cuál es la que también se está viendo con mayor incidencia a nivel del territorio? Ok, con respecto a estas 4 etapas que haces mención, no te voy a decir de que en la primera, segunda o tercera es la que se da más, porque esto ha sido muy variable en el tiempo. Recuerdo hace unos años atrás que una de las cosas que se daban con mayor generalidad era el tema de la contaminación en carretera, que era cuando tal vez el transportista no tenía, o más bien tenía más libertad de movimiento, y al tener más libertad de movimiento podía hacer o no hacer ciertas cosas. Estamos hablando del chofer específicamente. Claro. Siempre fui una persona que dije que el chofer, después de que sale de la planta con la carga hasta el destino de muelle o estacionamiento transitorio, era el amo y señor, o es el amo y señor realmente de lo que es la carga, porque perfectamente él puede hacer y deshacer en el camino. Claro. Sí sabe además de que los controles son malos. Entonces, ¿dónde eventualmente se puede dar una contaminación? Dentro de esos 4 puntos en cualquier lado. Okay. Y eso puede ser muy relativo, porque cuando nosotros comenzamos a atacar una variable de estas,
eventualmente los grupos criminales no son tontos. Ellos saben de que si los controles van a irse enfocados en la trazabilidad del chofer desde la planta hasta el muelle, no se van a arriesgar a poner una carga de X cantidad de millones de dólares en destino o en producto final para que en el camino tal vez vaya a ser sujeto de controles por parte de las autoridades. Entonces ellos van a estar variables. Okay. O sea, si vemos que van a comenzar que nosotros vamos a comenzar a revisar cargas que eventualmente el chofer tuvo algún desvío en carretera que no fue reportado o que no fue no estaba dentro de su ruta o que es un indicador de que algo sucedió, el clan criminal no lo va a seguir usando. Claro. Lo que va a hacer es variable. Las plantas se han enfatizado mucho en el sector exportador de que tienen que tener los controles básicos mínimos. Ahí se habló en su momento de los sistemas de circuito cerrado de televisión, de que tengan controles escritos, de que sean conscientes del daño que eventualmente pueden sufrir su compañía. Si es una compañía de derecho y que está en regla y que eventualmente la están utilizando para A, B o C, de que este grupo criminal que se les logró meter por la puerta de la cocina, que no les vaya a hacer un daño que eventualmente después vaya a ser irreparable en el tema de imagen y un montón de cosas. Totalmente. Ahora entrando más en específico a los 3 métodos más conocidos a nivel de literatura y demás, ¿vos nos podrías explicar de forma general en qué consiste cada uno y nuevamente qué podrían hacer los exportadores o los involucrados, los actores lícitos de la cadena logística para poder prevenir cada uno de ellos, si es que lo pueden prevenir, porque ya vamos a ver cada uno de ellos? Te los menciono y me los vas desarrollando cada uno en el orden que vos prefieras. Número 1, el famoso gancho ciego, ¿ok? El número 2, carga legítima, que ese vamos a hablar de que son compañías legales, ¿verdad? Que son compañías que inclusive pudieron haber sido adquiridas por el crimen organizado para simular que es algo legítimo. Y la 3, estructura de contenedores. Entonces, si nos puedes ampliar un poco en qué consiste cada una de ellas y si hay algo que pueden hacer los exportadores o los involucrados en la cadena logística. Ok, bueno, primero vamos con el gancho ciego, con lo que es el gancho ciego. El gancho ciego, nosotros lo conocemos como el método que usan estos grupos para simple y sencillamente contaminar el contenedor, ya sea sustituyendo parte de la carga o aprovechando espacios vacíos dentro de la unidad contenedora para meter o maletines o sacos o cosas que sean fáciles de poner. Eso es algo muy rápido. O sea, nada más lo que hacen es que violentan el contenedor, abren puertas, meten lo que tienen que meter, maletines, sacos, en algún espacio ya de previo estudiado y se acabó la historia. Eso generalmente ocurría o ocurre en el camino, pero no podemos tampoco obviar de que si el contenedor está en un estacionamiento transitorio, y no podemos tampoco obviar el tema del muelle, que el muelle es un punto también muy sensible porque ya se ha comprobado la existencia de grupos que operan mediante sus sistemas de corrupción a nivel de las organizaciones que están trabajando en el muelle. Entonces, el tema es de que el exportador, y esta parte también siempre lo he dicho, tiene que tener plena certeza de que su contenedor, una vez que sale de planta, salió completamente bien. Si pasó algo en el camino, el exportador tiene que tener que demostrarle a quien se lo pida, ya sea la policía, el Ministerio Público o el que esté interesado en esto, de que ese contenedor salió íntegro. Claro. Eso es lo más importante. Como te digo, el gancho ciego puede eventualmente suceder en el transporte o en un estacionamiento transitorio o eventualmente en el muelle. Okay. Con el tema de lo de la estructura, ahí también el exportador tiene mucho que ver en el tema de sus controles a la hora de que este contenedor llegue a la planta para que se aplique el ABC de la inspección. Sí, inspección de contenedores. Hay contaminaciones en estructura variables. Conozco casos en los cuales se han tomado el tiempo, obviamente tienen el personal adecuado para hacerlo, tienen el equipo, tienen el lugar idóneo para sustituir un piso por completo. Increíble. Y el tema es de que también tienen la logística para, si el contenedor va lleno, sacarle la carga, abrir el espacio, levantar ese piso, contaminar, volver
a colocar el piso o poner a colocar la carga. Suena complicado. Mucha gente lo hace al revés. Ya el contenedor llega a la planta de despacho a cargar y ya va contaminado. Ya hemos tenido casos de esos. ¿Y qué es el problema de esto? Que tal vez el exportador tiene a su haber dentro de su personal o gente que no tiene los principios básicos por la inducción que deberían de tener, ya eso es una cuestión de cada empresa, y es donde tengo que decirles de que cada exportador tiene que poner barbas en remojo, Claro. de ser consciente de que si vamos a hacer una exportación en el tema de seguridad, tengo que revisar el contenedor bajo los principios que se marcan, de ir a revisar el piso, ir a revisar el fondo, ir a revisar las paredes, el techo, todo. Pero si no lo hacen, ya es un punto en contra de ellos. Claro. Después, el tema del personal que trabaja con ellos es sumamente importante de que también lo tengan en cuenta, porque un lema que nosotros siempre hemos dicho es de que conozcan a su personal, de que vean los indicadores de que el personal que tienen a cargo les puede estar mostrando, y hay una cosa aquí ciertísima que es que no hay peor ciego que el que lo quiere ver. Por supuesto. Si yo como exportador tengo un grupo de planta de 10 personas, 15 personas, no sé, y dentro de esas 15 personas tengo uno que de un pronto a otro se me disparó, mostrándome un incremento económico, patrimonial, que no lo tenía antes, ganando lo mismo. Ganando lo mismo, y yo sé, porque yo soy el patrón, yo sé lo que gana. Tal vez eventualmente ha tenido ese repunte económico, digo, bueno, el hombre tiene mucha suerte, se ganó algún juego de azar o lo que sea, o algo pasa. Entonces, esos indicadores muchas veces los dejan de lado. Sí, los obvian. Los obvian. Y eso es importante que lo tengan siempre como ahí a la palestra para ver eventualmente qué puede estar sucediendo. Porque puedo tener incluso al enemigo dentro de mi misma empresa. Eso es algo que ha pasado. No sé qué tan frecuente se ha dado en los últimos años, pero el punto es de que es un peligro inminente que anda dando vueltas por ahí. Luego lo otro es el tema de hacer ciertas conexiones, por ejemplo, transportistas que sean transportistas serios, que sean comprobados, de que tienen sistemas de seguridad, que son palpables. Sí, que son empresas serias, con un trayectoria. respaldo, una trayectoria. Ok, muy bien. Creo que me falta uno. Sí, que fue el de carga legítima o, digamos, le llaman también compañías establecidas legalmente. O sea, de hecho, hablábamos ahora de una empresa que particularmente me tocó visitar en algún momento, que era establecida, tenía sus encargados de planta, su departamento de logística y todo parecía aparentar que era una empresa formal. Y bueno, y utilizaban ese método también para pues, hacer el ilícito, cometer el acto ilícito. Eso, pues sí, también sucede. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay compañías que son creadas específicamente para eso por parte de los grupos criminales. ¿Por qué? Porque ellos adoptan esa posición de meterse en un mercado disque ilícito, a competir, a hacer toda la tramitología normal, pero en realidad lo que están buscando es ampararse a esa mampara, valga la redundancia, para poder hacer sus cosas de forma ilegal. Hay indicadores de indicadores que ya eso, como te decía ahora, lo vemos nosotros como para ir perfilando un poquito qué está bien y qué está mal. Pero el tema de usar en compañías legalmente constituidas para contaminar es algo que ellos lo saben y que lo usan. Ahora bien, está la otra parte, usar compañías legalmente constituidas con trayectoria, con años establecidos, con imagen, que eventualmente estos grupos estudian dentro de esos análisis de inteligencia o contrainteligencia, por decirlo así, que ven que hay alguna falla o bien logran meterse dentro de esa estructura por métodos de corrupción con alguno de esos funcionarios en las cuales se le meten por la puerta de atrás y logran utilizarla como una especie de parásito. Sí, no, y en este tema inclusive leía por ahí de que algo que las autoridades están un tanto preocupadas es hasta el uso de documentos falsos o tratar de, ¿verdad?, a nivel documental, enredar o complicar más el caso. O sea, y el ejemplo que venían era, por ejemplo, enviaban una carga, vamos a decir, de Colombia a Chile, la nacionalizaban, etcétera, y ya después de Chile hacían la reexportación.
justamente por lo mismo, o sea, porque ciertos orígenes no es igualmente visto desde el tema del perfilamiento del riesgo que otros, ¿verdad? Entonces, hasta eso están llegando. Y bueno, aquí es un tema, como lo hablábamos, bastante amplio. Yo creo que podemos ir buscando las conclusiones y haciendo el cierre con una pregunta general, ¿verdad? ¿De qué recomendaciones le daríamos a los que sí están del lado, pues, ¿verdad? Trabajando su día a día, esmerándose por hacer mejor las cosas, buscando dejar al país en alto, participando en ferias, haciendo lo mejor posible a nivel productivo y bueno, haciendo todo en regla, pero que, como lo dijimos y lo hemos venido hablando, tienen ese riesgo latente que es la contaminación de cargas? Recomendaciones, 2, 3 recomendaciones. La primera, la concientización. Si no se tiene conciencia de que eventualmente podemos ser sujetos, podemos hablo en el caso del exportador, o sea, de que el exportador se ponga en los pantalones de que puede pasarle, porque puede pasarle. Claro. Ya el solo hecho de estar metido en el negocio de la exportación, independientemente de lo que exporte, ya está sujeto a que alguien le ponga la mira encima y que diga, este me sirve. Pero si me ponen la mira, yo poniéndome papel de exportador, si me ponen la mira a mí y yo soy una persona que no tengo esa conciencia en el plano de la seguridad, pues les voy a dar un punto a ellos a favor. Entonces, la primera recomendación es ser consciente de que me puede pasar. Okay. Cuando tengo esa conciencia de que eventualmente me puede pasar, ahí es donde yo tengo que hacer un análisis de gestión de riesgo de mi empresa, de mis colaboradores, de la gente con que interactúo para que mi misión empresarial llegue a buen puerto, es simple y sencillamente tener nuevamente esa conciencia para decir, bueno, ok, estoy usando dentro de mi planta de empaque a estas personas. Estas personas las conozco realmente. Dentro del proceso de contratación, eventualmente, no sé, son personas con antecedentes penales, por decirte algo, que sé que las empresas generalmente lo piden. Claro. La bendita carta... Sí, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Cosas tan básicas como esas. O sea, si yo contrato a fulano de tal y resulta ser que fulano de tal tiene un expedientote porque lo condenaron en X tiempo por estar metido en estas mismas cosas, creo que no debería de contratarlo. Sí, hay un riesgo. Y hay un riesgo latente. No estoy tampoco cortándole la cabeza desde un inicio, porque tal vez todo... Es un factor a considerar. Es un factor a considerar. ¿Quiénes están involucrados en el proceso? Bueno, ya hablamos de los colaboradores cercanos, la gente que yo tengo en la planta, la gente que eventualmente me maneja el tema de exportaciones, los clientes, toda la información sensible, lo que te decía ahora, conocerlos, Claro. con los que yo me relaciono para que mi exportación se llegue hasta donde tenga que llegar, transportistas, los métodos que usan los transportistas, qué seguridad tiene el transportista como tal, qué me ofrece para que mi carga realmente sea segura en el camino hacia su destino. ¿Qué va a pasar una vez que ese transportista me deja la carga, ya sea en el muelle o en un estacionamiento transitorio? ¿Quiénes eventualmente intervienen? No tampoco delegarle toda la responsabilidad a otra persona y yo hacerme el desentendido, que eso pasaba mucho antes. Y te cuento así a manera de anécdota para dar un poquito más de forma a esto, es de que muchos de los exportadores que fueron objeto de contaminaciones cambiaron su forma de pensar en eso. Antes simple y sencillamente lo que hacían era, ok, cargamos, despacho, y después llegaba OIJ o el PCD o el que fuera a pedirle, a tocarle la puerta y decirles, veas, ¿qué pasó esto con esto? Y entonces decían, ¿pero cómo? Y ahí es cuando nosotros veíamos de que esos controles que te estoy diciendo que tienen que tener conciencia para tenerlos simple y sencillamente no existían. No existían. Entonces, parte de las recomendaciones es, la principal, tener conciencia de que estamos sujetos a que eventualmente nos puedan poner la mira encima y que nos puedan usar como caballo de Troya para que eventualmente esa carga ilícita llegue a un destino usando todo mi andamiaje, que lo hice casi que en un 95% de lo que te puedo ahorita señalar, de empresas que operan acá, que son gente de buena fe, que son gente proba. Pero más que todo es conciencia. Conciencia, esa es la palabra clave con la que nos vamos a quedar. Y pues agradecerte por el espacio, por compartirnos esa información tan valiosa y esperamos que así sea
pues valorada por quienes vean la entrevista. Y nuevamente, gracias. Con todo gusto y a la orden.